Sí, hola, sí, hola, hola. Buenas noches, Dios les bendiga. Eh, bueno, qué privilegio, qué responsabilidad, pero qué alegría también que el Señor pueda usarnos, ¿verdad? Y dejarnos usar por el Señor. Nos damos cuenta el poder y la grandeza de Dios cuando en nuestras vidas eh, Él nos direcciona, Él nos guía y nos usa. Y pues a Él sea la gloria. Mis queridos hermanos, vamos a Efesios. Por favor, hemos estado observando unas cosas en el libro de Efesios. Ya miramos el capítulo 1, ya miramos parte del capítulo 2. En esta noche nos centraríamos en los versículos del 11 en adelante, pero el día de hoy vamos a mirar el 11, 12 y 13. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha por mano de carne, por mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén, Dios y Padre, te damos muchas gracias, Señor. Queremos pedir, Dios, en esta noche la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, en medio de esta congregación, Señor. Quiero poner delante de ti mi vida, Señor, eh, todo lo que soy, Señor, para que todo lo que soy, Señor, no sea lo que prime, Señor, sino todo lo que tú eres en mí, Señor, en nosotros. Porque nosotros como creyentes, Señor, como decía Juan el Bautista, Señor, queremos menguar para que tú crezcas. Y es por eso, Señor, que en esta noche, eh, Señor, que nuestros ojos, Señor, estén plenamente fijados en la persona del Señor Jesucristo. Que nuestros ojos estén plenamente fijados en aquel que padeció una muerte y una muerte vergonzosa en una cruz a causa de nuestros pecados, nuestras transgresiones. Señor, que hoy pueda hablar con denuedo, Señor, que pueda traer verdad a mis hermanos, que pueda traer alegría, gozo, Señor, por esas palabras que vamos a anunciar. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Eh, bueno, la idea era hacer una pequeña introducción. A veces uno se, se emociona, ¿cierto? Y realmente solo son 30 minutos. Entonces, estábamos leyendo en el versículo 11 y 13, dice, por tanto, ¿cierto? Dice, por tanto, ¿por qué dice por tanto? Porque resulta que el apóstol Pablo rápidamente nos hace eh, una señalación o nos hace una declaración del capítulo 1 al versículo 10 de quiénes éramos nosotros, dónde estábamos nosotros, que estábamos muertos, que andábamos divagando en el mundo, que aquel que dirigía nuestras vidas era Satanás y que nosotros éramos hacedores de maldad, pecadores, desobedientes, transgresores, es decir, enemigos de Dios. Eso es lo que viene diciendo, pero también nos dice rápidamente, Pablo nos dice que nosotros, los que hemos creído, hemos sido salvos por gracia, y esto por la fe en Jesucristo. Esa es la salvación que el Señor nos ha otorgado. Nadie de los que están en este momento aquí en local bíblico
puede decir o sacar pecho, decir yo soy salvo por esto, por aquello, por esto. No, definitivamente la salvación es por gracia, por la fe en el Señor Jesucristo. Estas son como las dos partes más centrales de estos versículos anteriores. Entonces Pablo dice, por tanto, es decir, recuerden, hagan memoria ustedes los gentiles, dice. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, y definitivamente está hablando directamente a aquellos que no éramos pueblo judío, ¿sí? Que no teníamos esa descendencia, ese linaje. Está hablando a aquellos gentiles en cuanto a la carne, éramos llamados aún, somos llamados incircuncisos por aquellos judíos que aún no han recibido al Señor o no han creído en el Señor. Dice, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Definitivamente podemos observar estas cosas de las cuales nosotros estábamos totalmente alejados, ajenos de todas estas cosas. Dice, estábamos sin qué, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos y a las promesas, sin esperanza y sin Dios. Sin Cristo, sin Cristo podemos observar, de hecho, si me devuelvo en el capítulo 2, versículo 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esos éramos nosotros sin Cristo, definitivamente. ¿Sí? Eso es lo que Pablo está tratando de decir. Ustedes sin Cristo andan en una corriente, andan en un desenfogue, andan desubicados totalmente. Sin Mesías, sin Salvador. Andábamos sin un mediador. Aquel que fue prometido al pueblo de Israel, para ellos era esta promesa, primeramente para ellos. Y eso lo podemos corroborar en el capítulo 1, en el versículo 12, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos a Cristo. Es decir, estas promesas de las cuales Pablo dice, hey, gentiles, ustedes no tenían parte en este lugar. Estas promesas eran para el pueblo y el pueblo estaba esperando a este Cristo. Y nosotros estábamos sin esa parte. Eh, Otra parte que dice ahí, la cual no teníamos, era que estábamos alejados de la ciudadanía. Entonces, como ya había dicho, por no tener ese linaje, esa ciudadanía, estábamos ajenos a las promesas, pero aquí lo que Pablo nos quiere decir, alejados de la ciudadanía, es excluidos de la comunidad, excluidos del pueblo, dice, apartados de la vida nacional de Israel. Todo lo que a Israel compete, todo lo que a Israel le es beneficioso, todo lo que Dios ha dado a Israel, ustedes están ajenos a esto. Ustedes no tienen parte, están, ¿qué? Excluidos, alejados de la ciudadanía, sin derechos, a la deriva. Eh, mm, Conocí por parte de un hermano, que no lo veo, un hermano que viajó a España sin papeles, hacen ciertas cosas para poder entrar allá, y dice que es definitivamente muy difícil vivir en un país donde usted no tiene derecho a nada, donde usted en antes tiene que esconderse para que no lo devuelvan a su país. Es, debe ser muy frustrante usted querer hacer algo, pero definitivamente al no estar en su país de origen, donde los colombianos gozamos de ciertos derechos, privilegios por ser colombianos, en otro país no gozamos de muchos derechos. ¿Por qué? Porque somos ajenos a esa nacionalidad. Otro de los puntos de las cosas que tiene y que estábamos alejados era que estábamos alejados de esa esperanza, estábamos sin esperanza, no teníamos esperanza más allá de la muerte. Eh, Seguramente los gentiles o nosotros, al no tener a Cristo,
simplemente después de la muerte para nosotros no habría nada. Algunos se ilusionan, digámoslo así, o algunas personas dicen, bueno, al fin y al cabo que uno se muere y ahí se acaba todo. Bueno, esa es una falacia que ellos mismos se han creído, o una mentira que ellos mismos se han creído. Pero dice que estábamos sin esperanza. Y Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 versículo 13 nos dice que nosotros tenemos una esperanza después, que seremos llevados, transformados, seremos eh, llevados por el Señor y estaremos en presencia del Señor. Voy a leerlo un momentico, la verdad es que el tiempo acá arriba nos dice Primera de Tesalonicenses 4:13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza, mis hermanos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y sigue desarrollando esta hermosa promesa y esta hermosa verdad para aquellos que hemos creído. Ahora en Cristo tenemos una esperanza, pero sin Cristo estábamos sin esperanza más allá de la muerte. También dice el versículo que estábamos sin Dios, éramos opositores. Eh, Normalmente hay una palabra que se llama o que se dice ateos. Sin, teos, Dios, ateos. Es la palabra que está incrustada aquí en este lugar, sin Dios, ¿sí? Pero más allá de sin Dios, ateos, es opositores, somos opositores de Dios. ¿Por qué? Por lo que acabamos o podríamos ver en el versículo 2 y 3. Estamos haciendo las cosas de nuestras carnes, de nuestra carne, haciendo y llevando nuestros pensamientos a lo más alto, al más alto desnivel, siguiendo la corriente de este mundo. Definitivamente cuando somos transgresores de Dios, cuando le damos libertad a la carne, le damos libertad a nuestros pensamientos, somos los opositores de Dios. No es que estemos sin Dios, somos opositores, enemigos, aférreos de Dios. Pero en Cristo, ahora Él nos ha acercado, como decía. Pero sigamos la lectura. Entonces creo que esas son todas las cosas en las que estábamos alejados, ¿cierto? ¿Falta alguna? ¿No? ¿Cuál falta? Gracias, hermanocito. Ajenos a los pactos. Y como les decía, al estar sin Cristo y al no tener la ciudadanía y hacer los pactos directamente para el pueblo de Israel, nosotros estábamos ajenos a los pactos. Los pactos, según la lengua española o el diccionario, dice que es un convenio entre dos personas o más que se obligan cada quien a cumplir su parte. ¿Ya? Es un convenio entre dos personas. Muchas veces de igual categoría, para que así como yo ofrezco, ¿sí? Yo también pueda recibir de esa persona. Más o menos, ese es el convenio o el pacto que se hace normalmente. Pero vamos a observar unos pactos aquí rápidamente. Y uno de los pactos que encontramos, sé que son varios, he escogido tres, cuatro, es con Noé. En el libro de Génesis, en el libro de Génesis podemos encontrar este pacto, Génesis 9, eh, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, fructificad, multiplicados y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre el animal de la tierra, sobre cada ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y sobre todos los peces del mar, y vuestras manos son, en vuestras manos son engendrados. Todo lo que se mueve y vive os dará para mantenimiento, será para mantenimiento, así como las legumbres, plantas verdes, que os he dado todo. En el
9 dice, he aquí, yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Entonces, definitivamente este pacto, la mayoría de los pactos cuenta con cuatro cosas particulares. Primero, la persona, el individuo, ¿cierto? La otra es las partes involucradas, la razón del pacto y más o menos o una señal. En este caso, vemos en este versículo y en el versículo 6 que este pacto es hecho con Noé. Capítulo 6, versículo 9 dice, estas son las generaciones de Noé, un varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. El anterior dice que Dios había visto la maldad, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. El versículo 18 dice, mas estableceré mi pacto contigo, le dice a Noé. Las partes involucradas aquí es Noé y ¿quién? ¿Noé y quién? Ok. Pero el pacto Dios lo hace con Noé y quién? Y su familia. Su esposa, sus hijos y las mujeres de sus hijos. Son las partes involucradas, definitivamente. La razón, lo vemos en el versículo 5 del capítulo 6, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente a maldad. Definitivamente había una corrupción, un pecado a un nivel bastante alto, a tal punto que Dios dice, se arrepiente de haber creado al hombre. Pero como leíamos en el versículo 8, dice, pero en Noé halló gracia ante los ojos de él. Y hace este pacto para no destruir a la raza humana. Esa es la razón de este pacto. Ahora, este pacto tiene una señal. ¿Cuál es la señal de este pacto? Gracias. El arco iris. Podemos ver eso en el versículo 12 y 13. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será señal del pacto entre mí y la tierra. Ok, ahí están los cuatro elementos, Noé, las partes involucradas, la razón y la señal. Están las partes involucradas. Rápidamente vamos a mirar entonces otro pacto, Abraham, y nos podemos adelantar un poquitico a Génesis 12. Yo sé que de pronto voy un poco rápido, pero Génesis 12, capítulo 1, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande. ¿A quién está hablando? A Abraham. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Directamente a Abraham le está hablando. Dice, bendeciré a los que te bendicieren y a los que te maldicieren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, estamos viendo que viene Dios a hacer un pacto con este hombre, Abraham, ¿sí? Él es la persona a la cual Dios se dirige y hace un pacto con él. ¿Y quiénes? Tus generaciones. ¿Tus qué? Tus generaciones. Eso es lo que dice el versículo. Dice, el 17:7 lo dice de esta manera. Dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar Jehová, a Jehová. Entonces, estamos viendo que las partes involucradas, Abraham y la descendencia de Abraham, ¿cierto? La razón, la razón de que hiciera este pacto es que Dios había escogido un pueblo. Dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré. El Señor había hecho una nación, por medio de él iba a germinar una nación de la cual Dios sería
su dueño. Eso es lo que podemos observar. Entonces, la razón de esto es un pueblo escogido, un pueblo terrenal, ¿ya? Y eh, la señal de este pacto es ¿cuál? Lo vemos en el capítulo 17, versículo 10 y 11. Dice, este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de mí, después de ti. Dice, será circuncidado todo varón de entre vosotros, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será, ¿por qué? Por señal del pacto de mí y vosotros. Vuelve y se cumple estas cuatro, estos 4 puntos. Éxodo, vamos a Éxodo, y en Éxodo hay un hombre llamado Moisés. Y en el capítulo 2 versículo 24 dice lo siguiente, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y vemos aquí que en este versículo Dios de ahí en adelante llama a Moisés para cumplir y para hacer ese pacto. Moisés es el encargado de ir y liberar a este pueblo porque estaba esclavizado. Eh, este pacto, diferente a los dos anteriores y a los que siguen, es un pacto condicional. Es un pacto en el que el pueblo tenía que hacer algo, guardar sus mandamientos para poder Dios bendecirles. Pero si el pueblo daba la espalda a Dios, Dios no les daría bendición, sino que vendría maldición sobre ellos. Es un pacto condicional. Entonces, estamos viendo que Dios se acuerda de ese pacto. La parte involucrada, el pueblo por el cual Abraham se le había dado ese pacto y este pueblo estaba esclavizado. Entonces, la parte involucrada es ir y liberar ese pueblo. La razón se acordó de este pacto que había hecho con Abraham. Y en el tiempo preciso, en el tiempo de Dios, Dios trae libertad a este pueblo. ¿Ya? Entonces, la parte involucrada, la razón. La señal, creo que todos la conocemos. Éxodo 24. Y Éxodo 24, versículo 12 dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Moisés, súbeme al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Entonces, la señal en este caso, en este pacto de Moisés, es la tabla de la ley. Pero también hay una señal incluida en esa tabla de la ley, y es uno de los mandamientos, y lo encontramos en el versículo, en el capítulo 31, versículo 16. Dice, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Entonces vuelve y se cumple esta característica. Entonces, la señal son las leyes, las tablas, las cuales ellos tenían que guardar y otras leyes, ¿sí? Y entre ellos estaba el sabbat o el sábado, la cual también era esa señal de ese pacto que había hecho con este pueblo. Seguimos ahí más adelante rápidamente al libro de Samuel, segunda de Samuel, versículos 7, capítulo 7, 12 y 13 dicen, y cuando tus días sean cumplidos, le habla David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje.
el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Este pacto se está haciendo con David. eh, es la parte involucrada, David. La razón es que un gobierno eterno. Y estamos viendo que todas estas señales o todos estos pactos apuntan, ¿no? A Dios. Y vemos que esto es un gobierno eterno. Esa es la razón por la cual es este pacto con David. Y la señal es que un linaje, un hijo. Esa es la señal en cuanto al pacto de David. Ahora vamos al último. Podemos ir al libro de Lucas, por favor. Yo sé que de pronto fui muy rápido, pero quería llegar aquí. 22:20. Y este es Jesús cuando instituye la cena. Dice, de igual manera, después, 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Este nuevo pacto que habla aquí el Señor, lo encontramos acá en Jeremías, lo voy a leer para que no se desplacen allá. Jeremías 31:31 dice, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, condicional, habíamos dicho, ¿no? Condicional, invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Este es el nuevo pacto que Jesús viene a traer, y Jesús viene a su pueblo, viene al pueblo judío. Entonces, las partes involucradas para este pacto, dice, esta es la copa del nuevo pacto, en mi sangre, dice que por vosotros es derramada. Pero todos entendemos, la mayoría aquí, en el libro Juan, capítulo 1, versículo 12, dice que ellos rechazaron, y ahí fue donde entramos nosotros los gentiles, y empezamos a ser partícipes y acercados por la sangre de Jesucristo. Entonces, la parte involucrada en este momento, en este lugar o en este pacto son ¿quiénes? Todos aquellos que creen que Jesucristo es el Señor de su vida. Todos aquellos que por medio del Evangelio se dan cuenta que están en bancarrota y deben de venir a Jesucristo a ver su cruz, a ver la sangre derramada y decir definitivamente, este es el Salvador de mi alma. La prédica se llama Acercados. Entonces, la parte involucrada es todo aquel que cree. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién no ha creído en el Señor Jesucristo? Si no le da pena, levante la mano. Y si no, tranquilo. Pero si hay alguien aquí que no ha creído en el Señor Jesucristo, déjeme decirle, hoy es el día. El Señor quiere acercarlo a Él, acercarlo a estas bendiciones. La razón, este pacto que se hace por medio de Jesucristo para todo aquel que cree, es para otorgar salvación por la fe. Y eso es lo que nos dice Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Nos dice de la siguiente manera. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley,
hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de quién? De Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Sé que voy muy rápido, pero espero me estén entendiendo o me haya hecho entender. Mis hermanos, todos los pactos que hemos venido observando, aunque no fue con el pueblo gentil, sino con el pueblo judío, ahora que somos del pueblo no terrenal, sino del pueblo espiritual, podemos ver las grandes enseñanzas en los pactos anteriores. ¿Cuál es la señal del pacto, de este pacto que Jesús hace? ¿Cuál es la señal? Definitivamente tengo tres, podríamos dejar una, pero tengo tres. Primero, la cruz. Porque así como Moisés levantó la serpiente, era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado. Era necesario la resurrección. Porque si Cristo no resucitó, en vana es nuestra fe. La tercera, el sello del Espíritu Santo. Podríamos dejar una, pero yo dejé esas tres. Para mí son la señal totalmente visible, irreprochable, la cruz, donde muere el Hijo de Dios, siendo Dios mismo derramando su sangre por cada uno de nosotros. La resurrección, porque Él no quedó muerto en esa cruz, ni quedó allá en esa tumba. Él resucita para darnos la esperanza de vida eterna. Y es que nosotros nos gozamos. Ahora, podríamos meter otra cuarta. ¿Cuál? Gracias, Tito. La cena del Señor. Cada 8 días, ¿qué venimos a hacer? A recordar al Señor. ¿Qué recordamos? Su muerte. ¿Qué más recordamos? Su resurrección. ¿Qué más recordamos? Que éramos muertos y Él nos dio vida y nos selló por medio del Espíritu Santo. Y ahora somos más que vencedores en la sangre de Cristo Jesús. Hemos podido acercarnos al Padre por medio de Él, por medio de este pacto. De hecho, Corintios, 1 Corintios dice, hacer esto en memoria, una señal, háganlo. Aquí se me cruza, dice, que no dejando de congregarnos por costumbre, ¿no? Como- Ajá. Entonces, si venimos a compartir la cena, que no lo hagamos por costumbre, sino que lo hagamos meditando, que es la señal que Dios dejó para que usted y yo le recordemos día a día que si no fuese por Él, tu cuerpo, tu sangre, mi hermano, hay gozo para darle gracias a Dios. Gracias, me da gozo porque mi hermano dice, con ganas dice, debemos darle gracias a Dios. Podemos engrandecer su nombre, dice él, y amén, así es. Hay esperanza en el Señor, dice él, hay esperanza en el Señor, y amén, así es, mi hermano. Si pudiésemos leer un poco eh, los anteriores pactos o mirar un poco lo que les decía, habla mucho de nosotros. Definitivamente vemos que Dios hace ese pacto por medio de Jesucristo en su sangre para traer un pueblo no terrenal, sino un pueblo espiritual por medio de la sangre de Jesucristo. ¿Y quiénes van a ser parte de este pueblo terrenal? Todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que ese pueblo, como la promesa de David, sea gobierno
venga a ser gobernado por él eternamente. ¿Cuál pueblo? Los que hemos creído. ¿Cuál gobierno? Ese que dijo que le iba a levantar a David y que su reino sería para siempre. Ahora, ¿para qué también? Para que por medio de él, teniendo ya el sello del Espíritu Santo, también nosotros podamos guardar obediencia hacia el Señor, porque ellos en la ley no la pudieron guardar, nosotros tampoco, pero como tenemos el sello del Espíritu de Dios, Él nos lleva a toda verdad y a toda obediencia en el Señor. Y como les decía, ¿para qué? Para ser un pueblo no terrenal, sino espiritual. Y qué casualidad que en los tiempos de Noé, la maldad y el pecado estaba por donde quiera. Y vio Dios y hizo un pacto con Noé. En el tiempo que tú y yo fuimos rescatados, la maldad sigue siendo igual y sigue habiendo maldad y pecado, pero Dios sigue mirando hacia los hombres y diciéndoles, vengan, entren, acérquense. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. ¿Es digno de recibir nuestra oración? Salmo 40 dice, si lo pueden leer, si lo podemos leer al unísono, sería interesante. Salmo 40, 16, Reina Valera. No sé si lo puedes proyectar ahí, hermano, un momentico, para que los que no tengan de pronto la Biblia. Qué gran salvación, ¿cierto? Qué gran pacto que el Señor nos ha acercado a Él y qué gozo, mis hermanos. Sé que de pronto hay temas o hay cosas que se pueden hablar muchas más cosas, pero en media hora, bueno, tratamos de dar. Bueno, leámoslo a la voz de tres. Uno, dos, tres, dice, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Gócense, mis hermanos, gocémonos nosotros que hemos sido acercados y digamos siempre los que amamos tu salvación, Jehová sea enaltecido. Siempre digamos esto, mis hermanos. Que la gloria sea para nuestro Señor y bueno, vamos a orar. Amados y Padre, te damos muchísimas gracias, Dios, por darnos este tiempo, oh Señor. Sabemos, Dios, y reconocemos que tú eres grande, Señor, y que para siempre es tu misericordia, Señor. Que nuestras almas se alegran hoy, Señor, porque has perdonado nuestros pecados. Nuestras almas te aman, Señor, porque has otorgado una salvación tan grande, Señor. Nosotros que éramos indignos pecadores, nos has traído, Señor, nos has llamado para ser un pueblo y para ser gobernados por el Rey de Reyes y Señor de Señores, y para ser acercados y entrar confiadamente al trono de la gracia, Señor, y estar confiados con esperanza y con un Dios que es todopoderoso y que ha hecho todo a nuestro favor. Ese es un pacto, Señor, que el Dios todopoderoso poderoso ha hecho con el ser humano, con el esclavo.
que su Señor hace con su esclavo. ¿Qué otra cosa podemos hacer, Señor, sino rendirnos ante nuestro Señor? Nosotros, Señor, que no teníamos nada, pero ahora nos has acercado y reconciliado por medio de la sangre de Jesús. Te pedimos que nos lleves, Señor, en completa paz a nuestro lugar de descanso, en el nombre de Jesús. Amén y amén.